Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismalcot y estoy por este programa, estoy con el pastor Sergio González de Cuautla, que nos acompaña para hablarnos de un pequeño tema. Es un tema muy interesante. Sabemos que la gracia es un tema que a ti te gusta mucho, pero hay un tema específico de la gracia con los negocios o dentro de los negocios. Sí, así es. Yo creo que sí se ha visto, mucha gente dice, pues sí tiene gracia para lo que hace, ¿no? Sí. Se dice comúnmente, sin referirse generalmente a la verdadera gracia. Sí. Pero hay algo ahí y la gracia también dice en la Biblia, ¿no? Podemos tener gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y cuando estamos en negocios, pues muchas veces necesitamos gracia para cerrar un trato, un contrato, una venta, un negocio, ¿no? Mira, yo creo que hay que recordar que la gracia es Jesús. Uh-huh. Y Jesús cuando se trataba de pesca, sabía dónde estaban los peces. ¿Sale? Sí. Él sabía dónde estaban los peces. Entonces, cuando se trata de multiplicación y de abundancia, él dijo, mira, ¿qué tienes tú? No, pues tengo 3 peces, 5 panes, tráelos. Vamos a alimentar a una multitud y nos van a sobrar 12 cestas. ¿Cómo lo hace? Uh-huh. Lo hace de una manera muy sencilla. Él es creador. Claro. Él creó los cielos y la tierra juntamente con el Padre. Entonces, toda la ejecución de toda la creatividad está basada en él. Ajá. Yo quisiera decirles que si tú eres un hombre de negocios, hasta por negocio te conviene entender la gracia. Claro. ¿Por qué? Porque la gracia va a hacer que si vas como Pedro a intentar pescar toda la noche, no vas a pescar nada, porque vas a pescar cero, porque no fluyes en él. Sí. Pero si quieres una barca que casi se hunda de tantos peces, necesitas entender que la obra y los negocios lo va a hacer Jesús. Wow. Cuando Jesús hace los negocios, las cosas se multiplican. Uh-huh. Cuando los haces tú, vas a fallar. Uh-huh. Vas a trabajar mucho y vas a ganar muy poco. El mensaje de la gracia en los negocios es ver cada porción del evangelio, y yo tengo por ahí un temita donde vemos cómo Jesús, por ejemplo, cuando les dice, oye, vayan ustedes y denles de comer. Uh-huh. Y los discípulos dijeron, pero nosotros ¿de dónde? No tenemos ni el dinero y el Oxxo no alcanza para todos los que tenemos que alimentar. Sí. Había una multitud ahí. Sí. Pero cuando viene esa parte de fe, Ajá. de alguien como Andrés que le dice, oye, aquí hay un niño que tiene esos peces. Y de repente recibe eso. En las manos de Jesús es multiplicado. Pero hay una revelación en Andrés. Sí. Porque no es normal que traes, y sabemos además por las palabras usadas en el griego, que la gente piensa a veces que el pan es un pan Bimbo grande. No, sí. Eran galletas con un pececito casi del tamaño de un anchoa. Nada. Okay. Y el muchacho tenía 6 a 8 años, entonces no para un muchacho adolescente que traga, ¿verdad? Sí, claro. No, un niño con poquitas cosas. Con poquitas cosas. Y un Andrés viene con Jesús y dice, ¿podemos hacer algo con esto? Sí. Wow. Sí. Eso es tremendo, porque Felipe decía que no había dinero. No había dinero, sí. Y ese es el punto, porque por ejemplo hay gente que dice, yo no voy a diezmar. Uh-huh. ¿Qué le da al pastor mis 50 pesitos? Sí. ¿Para qué sirven mis 100 pesitos? Pero ¿sabes algo? Todo lo que tú pones en las manos del Señor es multiplicado cuando lo entiendes correctamente desde el aspecto de gracia. Sí, claro. Vemos, por ejemplo, el padrino de bebida en la boda de las bodas de Caná. Uh-huh. Cómo Jesús, sin planearla, sin armarla, sin mucho alarde, de repente es padrino de casi 600 litros de vino. Sí. Y una buena botella de vino, no sé cuánto cuesta, pastor, pero pues una muy buena lana. Imagínate al nivel de este vino. De este vino, bueno, ¿no? es una Era el buena mejor lana. vino. Sí. Y ese mejor vino dice que ya habían tomado y todavía había más. Eso es gracia también. Uh-huh. Claro. Eso es gracia porque estamos hablando de lo sobreabundante. Sí. Todo lo que hace Jesús es sobreabundante. Exacto. Jesús nunca es limitado. Jesús siempre es sobreabundante. Entonces recibe esa gracia
y le dice, ¿sabes qué? Traigan las tinajas de agua y las van llevando y dentro viene el maestresala y la prueba y dice, wow. O sea, dejaron el mejor vino hacia el final. Ujú. Pero es otra vez eso que Dios hace de lo sencillo algo extraordinario. Ujú. Y hoy lo que está sucediendo en muchos negocios, pastor, es que el negocio, por ejemplo, servir un café, todo el mundo sirve un café. Ujú. Pero dice, ¿sabes qué? Voy a hacer de la experiencia de servirte un café algo extraordinario. Ajá. En el mensaje de gracia están puestos muchísimos detalles que Dios hace y que pueden ser aplicables hoy para los negocios. Darnos cuenta que la gracia fue la que nos abrió la puerta del cielo, Ujú. que es Jesús. Si la gracia te abrió la puerta del cielo, ¿qué te abrirá la puerta de los negocios aquí en la tierra? El mismo. El mismo. El mismo que abrió la puerta del cielo es el mismo que te está abriendo las puertas de Claro provisión que aquí en sí. la tierra. Claro que Sin sí. embargo, creo que ahí hay como que mucho que aprender, porque en los temas de cuando Jesús va y hace alguna obra, por ejemplo, la angustia que viven los discípulos en medio de la tormenta. Ujú. Las tormentas financieras llegan a todas las empresas, a todos los A negocios. todos. Si alguien no quiere tener un negocio exitoso, que se meta de empleado y que viva ahí. Sí. Y ahí está bien, eso es un lugar seguro hasta que termine el trabajo, ¿verdad? Sí, claro. No hay seguridad Pero ahí. una persona que es emprendedor siempre va a tener el reto de las tormentas financieras. Sí. Y las tormentas financieras son parte del proceso. Ujú. El punto es que en medio de la tormenta, Jesús se levanta y declara la palabra sobre la tormenta y toma autoridad sobre lo que está pasando. Sí. Y él dice, hey, yo les dije que íbamos a ir del otro lado, que no se les Exacto. olvide, que yo soy un Dios, que cuando tengo una visión voy a dar mi provisión y van a alcanzar la meta. Ujú. Entonces, Jesús cuando se levanta de su descanso, porque Jesús estaba dormido, se levanta para tomar autoridad sobre lo que está pasando. Así es. Entonces también nosotros a través de nuestra boca en los negocios declaramos, este negocio fue a la bancarrota o este es el negocio donde estamos a punto de brillar y de alcanzar las más grandes metas. Claro, Esa perseverancia en el tema de negocios, esa perspectiva que él tenía sobre el uso de lo mínimo y llevarlo al máximo y cómo sacarle el mayor provecho a cada una de las cosas, lo vemos en el mensaje del Evangelio. Claro que Y- sí. Es ahí donde vemos también cuánta gente dice, no puedo hacer negocios porque no tengo dinero. Ujú. ¿Y cuántas veces hay negocios que empezaron sin dinero? Sin dinero, sí. Porque si hay gracia, va a haber puertas abiertas, Sí, va a haber oportunidades, va a haber cosas. Es que si vivimos en la época de la gracia, debemos de saber que no todo va a salir de manera natural, sino también de manera sobrenatural. así es. Y tenemos este recurso nosotros, los hijos de Dios. Tenemos recurso sobrenatural. Entonces, Sí. no podemos tomar siempre decisiones sobre nuestro razonamiento, sobre Nuestro lo que presupuesto. vimos, sobre lo que se dice, sino si Dios te ha hablado de un negocio, éntrale, Claro, actúa en fe, sí, en obediencia. sí, ¿Cómo lo voy a hacer? Dios ya tiene el plan. Necesita que tú te mojas los pies en los primeros metros del Jordán. así es. Y luego se va a detener y va a pasar todo el pueblo y va a ser grande Sí, la bendición. exacto. Sí, a veces creemos que la Biblia es un libro espiritual y que sí lo es, Ujú. pero pensamos que por ser espiritual no es práctico. Así es. Pero realmente hay tantos ejemplos prácticos de vida financiera que el entender el fluir de la gracia de Dios nos lleva a toda la prosperidad, a todas las provisiones y la vida abundante. Sí, Mencionar muchas cosas que dices, ¿por qué sigues pensando con mediocridad si Dios ya tiene abierta la puerta para ti? Lo único que esperas es que la toques, sí, ¿no? ¿Por qué no te lanzas a hacer ese negocio? ¿Por qué no te corres el riesgo? Porque a veces, ¿por qué no corremos el riesgo? Porque tenemos temor al fracaso. sí. Pero el fracaso eventualmente nos va a dar una enseñanza en un momento dado. Ujú. Y a veces es parte también del proceso. Pero también por otro lado,
el fracaso nos da una perspectiva muy clara de que separados de Él nada podemos hacer. Exacto. Cuando Pedro trató de pescar toda la noche y no pescó nada y vio que Jesús cargó la red con todos los peces, se dio cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada. Exacto. Realmente el potencial más grande está en el poder creativo de Dios. Uh-huh. Creo yo que Dios nos ha dado a nosotros muchísimos dones y talentos y habilidades. A todos. A todos. Pero hay una cosa que Dios ha dado, que Dios es creador. Uh-huh. Y eso es lo que nos diferencia. Pero cuando Dios vive en nosotros, nos va a dar algo que se llama la creatividad. Exacto. Y cuando tú eres creativo, pues Dios te va a decir, ¿sabes qué? Mira, de esa tacita yo te voy a prosperar. Sí. De eso que te parece sencillo e insignificante, yo voy a hacer toda una industria. Entonces cambia toda nuestra expectativa sobre el futuro. Exacto. Porque estamos a la expectativa de la bendición y no del problema ni de la maldición, sino de todo lo que Dios quiere darnos. Y a la expectativa de que el que bendice está a nuestro favor, ¿no? Bendice, sí. Es lo que pasó con Abraham también. Finalmente, sal, yo te voy a lanzar en unos negocios tremendos. Así es. Y podría haber dicho Abraham, sí, pero bueno, no tenemos recursos. No te preocupes, va a haber una transferencia con Faraón, va a haber una transferencia con Abimelech. Entonces, el dinero no es el problema. El problema es la obediencia y creer que bajo la gracia, cuando Dios nos da una orden, las cosas saldrán bien. Que habrá tal vez oposición, que habrá circunstancias, sí, pero no son determinantes para el final. Sí. Lo que determina el final es tu obediencia, tu fe, tu entrega a lo que Dios te ha dicho. Sí. Yo fíjate, pastor, o sea, si vemos cuando Jesús dijo, oye, ¿no vas a pagar impuestos? Claro Y sí. ¿sabes qué? Esa palabra que pudiera estar en la mente de los empresarios, cada vez que venga el problema, Dios tiene una solución para mí. Uh-huh. No lógica, no matemáticamente perfecta, no vista en mi presupuesto, no prevista en mi bitácora de lo que puede suceder, sino viviendo en lo sobrenatural. Si quieres vivir en lo sobrenatural, tienes que estudiar el tema de gracia en los negocios, sí. Que abre puertas, que dices, wow, dices, oye, ¿cómo es que yo me llegué a sentar ahí con ellos? ¿De dónde surgió esa gracia? Exacto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene tantos testimonios de lo que Dios ha hecho, de cómo una cosa insignificante después nos sirvió para hacer un gran negocio, de cómo una llamada de alguien nos abrió la puerta, sí. Y es simplemente Dios bendiciéndonos. Exacto. Sí. Exacto. Pensaba, por ejemplo, en un casino. El casino pues les va bien porque nunca pierden. Sí. Los 6 dados de los seis caras del dado, pues resulta que pues tú solamente puedes ganar en una. Sí. Pero la casa siempre gana. Gana con 5. Gana con 5. Y nosotros pertenecemos a la casa de Dios. Sí, exacto. Y la casa de Dios siempre gana. Exacto. Solamente que dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces no nos atrevemos a dar el paso, no nos atrevemos a salir y decir, aquí estamos y lo vamos a hacer bien porque lo hacemos como para Él, exacto. Como para el Padre. Exacto. También se necesita algo que poca gente en los negocios tiene, es el tiempo que puedes pasar con Dios para tener la guianza correcta. Así es. Porque yo he oído cuántas veces que la gente me dice, ay, voy a abrir un negocio, y ¿cómo lo ves? No, nos lanzamos en fe. Diga, ay. Sí. No, tienes que lanzarte en fe sobre lo que Dios te ha dicho de hacer. No sobre lo que tú sientes que te gustaría hacer. Sí. Porque estás en optimismo, estás en positivismo, no estás en fe. Sí. Y si no hay fe, no hay gracia. Y también yo creo que también viene un punto, pastor, en el que dice el da semilla el que siembra, uh-huh. Por ejemplo. Pero el que va sembrando, come de la misma bolsa de lo que está sembrando. Sí. Claro. O sea, pero entre más siembras, pues más se llena tu bolsa. Uh-huh. Y ese es un principio básico. El asunto es, ok, yo te doy, ¿para qué? ¿Vas a sembrar en el reino? Uh-huh. Porque mi propósito sí es que tú disfrutes y comas y viajes. Claro. Claro, yo te voy a dar una vida. ¿Por qué? Porque entre la gente más fruto vea en ti, más va a exaltar al Padre. Ajá. Pero el propósito es el reino. Sí, claro. El propósito es el reino.
Y tú eres un representante del reino, eres un embajador del reino, Ujú. y te voy a hacer vivir en la abundancia del reino. Sí, Pero esa abundancia está bien determinada porque tu corazón esté conectado con el Padre, como dices, exacto, ¿no? exacto. A No, veces, no es para únicamente para tu yo. únicamente para tu yo, no. No. Hombre de negocio es una función en el ministerio. Sí, claro, Es producir riquezas para extender el reino de los así cielos. es. Y más vas a extender el reino, más riquezas vas a poder producir a través de la gracia que está sobre ti. Así es. Y yo creo que, por ejemplo, tú dices, ok, voy a dar un paso de obediencia. Ujú. Yo soy obediente con esto pequeño. Ah, ok, por cuanto fuiste fiel en lo poco, yo te voy a dar algo más. Y Exacto. te voy a dar algo más. ¿Quién determina el límite? Nosotros. Sí, Hasta donde quieras que llegue la gracia. exacto. Es el ejemplo de la viuda con el aceite. Sí. Ella determinó que en un momento dado ya ni iban a buscar más tinajas, porque agotó las del pueblo y el pueblo al lado Ay, sí. había tinajas. Había tinajas, sí. Pero ya dijo, hasta aquí llegué. Hasta aquí. Y a veces es triste porque muchos hombres de negocios con esta gracia llegan a la edad de retiro y deciden que ya no van a producir, que ya llegaron a suficientes tinajas. Pero Dios tenía mucho más. Dios tenía mucho más. Y no nos debemos de contentar con lo que logramos, porque es una visión pequeña, egocéntrica. Pero Dios dice, llegaste a producir 50 millones de dólares en tu vida de hombre de negocios, pero yo tenía un plan de 200 millones, Sí, claro. porque íbamos a invadir Corea del Norte, por ejemplo. Sí, ¿Y quién lo iba a pagar? Tú. sí. Y esta gente se queda sin recursos, estos misioneros no salen, porque nuestra visión queda corta. Queda corta, sí. Sí. Sí, yo creo que hay muchas claves. Finalmente, que a veces queremos separar la obra del evangelio con las finanzas, pero la verdad es que van muy de la mano, muy de la mano la obra. Pero que Jesús estaría preocupado por las finanzas, no, No, nunca. no. Jesús fluía, cuando necesitaba el burrito estaba, cuando necesitaba el aposento estaba. Todo lo que Jesús necesitaba, cuando venía la necesidad, venía la provisión. Siempre va a ser así. Entonces, es la gracia. Y ese es el tema de la gracia. Entonces, las personas quieren dejar de preocuparse en el tema financiero, estudien gracia en los negocios. Exacto. Sí. Exacto. Quieren aprender más acerca de cómo multiplicar lo poco, pues estudia gracia en los negocios. Sí. Pídele a Dios, ¿sabes qué? Abre tu Biblia, lee esos pasajes de la Biblia, cómo fue la multiplicación. A mí me impacta, por ejemplo, cuando dice que se acomoden por grupos, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Y los acomoda por grupos y luego hace la multiplicación ahí. Ves a Jesús resucitando a Lázaro, por ejemplo, y hay negocios que pueden resucitar, ¿no? Hay cosas que pueden volver a surgir. Exacto. Y es una mayor gloria, ¿no? La resurrección. Hay muchísimas cosas que están ahí guardadas, que son secretos de negocios que son revelados cuando lo vemos y nos ponemos los anteojos de decir, oye, ¿y aquí en finanzas qué me está enseñando? Exacto. La verdad es que darnos cuenta que al ministerio de Jesús nunca le faltó nada. No. Siempre hubo más que suficiente. Siempre tuvo todas las posibilidades y donde quiera que llegaba había un lugar preparado para él. Y eso es derivado del entendimiento claro del fluir en gracia. Exacto. Sí, Esa es la vida real del creyente hoy. Dice que recibiremos hasta 100 veces más aquí en la tierra. Sí. ¿No? Tremendo. Sí. Tremendo. Eso es tremendo, sí. Porque ya llegamos con mucha bendición y se puede multiplicar. Se puede multiplicar. ¿No? Entonces yo creo que sí hay que animar a todos los hombres de negocios que busquen más en la palabra de Dios cuál es su camino y cómo puedes aumentar su poder de producir riquezas, no con el amor a las riquezas, sino tener más recursos, más herramientas para que crezca el reino de los cielos. Y los hombres de negocios que van a entender esto van a ser bendecidos porque es el fin de los tiempos, es el momento donde la iglesia tiene que trabajar al máximo porque es la última cosecha. Y se van a necesitar estos hombres de negocios ungidos
con este poder para hacer las riquezas que encontramos desde Deuteronomio 8, Sí. que dice, ¿recuerdan quién les ha dado el poder para hacer las riquezas? Sí. Y también yo creo que hoy en los últimos tiempos, pastor, también va a haber una transferencia de riqueza. Ujú, sí, sí, sí. Va a haber una transferencia porque dice que las riquezas del impío están reservadas para el justo. Para el justo, exacto. Sí, y esto es el tiempo donde la justicia de Dios se va a establecer a través del Evangelio del Reino, y creo que vienen muchas sorpresas. Exacto. ¿Y quiénes son los justos? Los que sí se van a aplicar. Los que estamos ahí Porque creyendo. muchos creen, ay, yo soy salvo, soy justo. Sí, pero ¿calificas? Sí. ¿Estás creyendo en el negocio que tienes? Y en el entendimiento de quién, ¿Estás de quién dando? vive en ti. Ujú. Sí, ¿Cuál es tu corazón sí. para estas Porque hay veces riquezas? que no somos fieles en dar a veces en lo poco. Sí, exacto. Muy Sí. bien. Pues muchas Muy bien. gracias, Pastor Sergio. Gracias, pastor. Por hablarnos de esta gracia en los negocios. Y bueno, pues ya nos despedimos de ustedes. Pues comparten esto, suscríbanse al canal y recuerdan, siempre en victoria.